Hemos aprovechado que la periodista y escritora Ángela Rodicio está en Barcelona para charlar con ella sobre este libro, que yo creo que es muy importante leerlo y leerlo con atención, casi subrayando, porque me imagino que en este libro se ponen sobre la mesa temas muy importantes. El título es muy contundente: Las novias de la yihad. ¿Por qué una adolescente europea decide irse con el Estado Islámico? Ángela, muchísimas gracias, y también gracias no por estar solo con nosotros, sino por sacar libros como este, que hacen muchísima falta a una sociedad en la que andamos todos un poquito despistados, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Sí, yo creo que este libro para mí ha sido como una conclusión de 30 años de viajes a Oriente Medio, de estudiar la zona, y sobre todo es muy curioso el fenómeno, porque se suele decir que decía George Bernard Shaw, que el especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Pero en mi caso ha sido el efecto muelle. Después de llegar al menos, que el Oriente Medio se ha ido agrandando otra vez, más. Y ahora nos encontramos con este fenómeno de que ya no es nosotros o ellos, aquí o allá, sino aquí y allí, nosotros y ellos, ¿no? Porque vivimos en un mundo sin fronteras, tenemos muchos inmigrantes, vivimos en una sociedad global, y este libro es un poco recorrer una visión global y recorrer la columna vertebral del fenómeno, de cómo es posible que en este mundo de Internet exista el fenómeno de la radicalización express, y de jóvenes que aparentemente tienen el mundo a sus pies deciden regresar a Oriente Medio o a ser miembros de un Estado como el Islámico, que al final es un grupo terrorista, una mafia, y todo esto en un periodo de tiempo muy corto, y sobre todo en un periodo histórico tan complejo como este y tan desolador, ¿no? Por eso el libro yo le llamaría también, y lo definiría también, como un viaje en la mente de estos jóvenes, y son las 1001 noches, pero no las tradicionales, sino las 1001 noches del terror, ¿no? Que es esta historia en concreto de adolescentes que se van a estos grupos radicales. Tú llegaste hace bastantes años atrás, en el año 88, por primera vez a Oriente Medio como corresponsal de Televisión Española. Me imagino que te encontraste un panorama que nada tiene que ver con lo que hay actualmente, ¿no? Has hecho tú también, y has sido testigo de una evolución de una zona del mundo muy complicada. Sí, totalmente. Yo mi primer viaje como corresponsal y como enviado especial fue a Irak en 1988, cuando estaba todavía en guerra con Irán. Después viví la primera guerra del Golfo, la del 91, después estuve allí cuando la invasión del 2003, es decir, que no se entiende nada de este fenómeno del Estado Islámico, del califato, con ese líder que precisamente se puso de nombre, de seudónimo, al-Baghdadi, de Bagdad, sin un poco estudiar todo esto. Y además uno puede reflexionar que en 1991 se establecieron las no-fly zones, es decir, que se dividió Irak en tres partes, y ahora mismo cuando uno estudia el mapa de Irak está dividido en tres partes en realidad, que es el Kurdistán al norte, una parte sunita con la capital Bagdad y una parte chiita de Bagdad para abajo, ¿no? Con lo cual esto es un poco la conclusión de un proceso que empezó ya en 1991. Esto es lo que se ve sobre el terreno, ¿no? Quizá por eso, pero también porque tienes amigos aquí en Occidente que te han dicho, quizá el problema hay que venir a buscarlo aquí, la raíz no está allí, sino que está aquí. Me gustaría que me explicaras eso, porque creo que es muy importante que sepamos que todo nace aquí, ¿no? Bueno, para empezar, las fronteras de todos estos países, de Irak, de Siria, de Jordania, que son líneas rectas, una frontera natural no es nunca una línea recta, son países que se diseñaron sobre la mesa con la escuadra y el cartabón en 1916, con los tratados Sykes-Picot, hace exactamente 100 años. Es decir, que cuando te interesan las fuentes de energía, las fuentes primarias, el petróleo, como fue en aquel caso, y ahora los oleoductos, es un tema también nuestro, evidentemente. Entonces, este libro yo empecé a estudiarlo en universidades occidentales, me fui a hablar con adolescentes para examinar por qué un adolescente se convierte al Islam radical, que hay que diferenciarlo absolutamente de lo que es de la religión normal y corriente. Estamos hablando de un sector muy radical, y cómo es posible que un adolescente desde una universidad occidental se convierta y se convenza y quiera ser un luchador, un miembro del Estado Islámico o Daesh, ¿no? En este caso habría que dilucidar y subrayar que el califato es como para nosotros la utopía, ¿no? Es como la utopía de Tomás Moro, solo que para ellos es el califato de la época dorada del Islam, que es la época del siglo IX, cuando se creó Bagdad, cuando Bagdad era la fuente de conocimiento. Ahí se inventan palabras, llega el papel de China y se empieza a escribir sobre el papel. Eso pasa todo en Bagdad, en la Bagdad de las 1001 noches, no de las 1001
de terror de ahora, la Bagdad de Harun al-Rashid, ¿no? Se inventa el número 0, palabras como almirante, en fin, Bagdad era el centro de conocimiento. Y ellos quieren, un poco en esta época que muchos de estos adolescentes me han dicho, vivimos la ilustración, en la época de la ilustración del Islam ahora mismo, solo que es un malentendido universal. Ellos reivindican todo eso a través del terror, se les instrumentaliza a través del terror. Es un fenómeno muy complejo que yo he tratado de dilucidar en este libro. Sobre todo porque hay muchos chavales adolescentes que viven en grandes ciudades europeas que caen en esta historia y se embarcan en seguir un fenómeno de un país que en muchos casos ni han visitado ni conocen realmente aquella realidad. Por supuesto, y se les vende por internet, por las redes, en muchos casos la red oscura, la red profunda, se les convence de que, no olvidemos que muchos de estos terroristas son licenciados en universidades como el MIT, estamos hablando de las mejores universidades del mundo, hacen vídeos que parecen de Hollywood y son maestros en la propaganda y en cómo captar por internet y en cómo lavarles el cerebro, ¿no? Al final acaban siendo carne de cañón, como decía Orwell, ¿no? Que siempre ha existido y siempre existirá, desgraciadamente. Pero estos jóvenes, como siempre los adolescentes, son un terreno fértil, son muy vulnerables, sienten un gran vacío en sus vidas y ya sea por motivos religiosos, familiares, originales, ya sea porque se han convertido, al final acaban siendo captados, se les lava el cerebro, es un lavado de cerebro tradicional, y van ahí. Y cuando llegan allí se encuentran con algo completamente diverso de lo que les han contado en las mezquitas o en internet, y para sobrevivir o se vuelven locos como el entorno, o más locos que el entorno, o se suicidan. Entonces luego hay otro fenómeno que yo he descubierto, que es el de las drogas. Hay unas drogas de última generación que son píldoras anfetamínicas, etcétera, etcétera, y se les coloca permanentemente. Entonces ya entramos en ese aspecto de sadismo y de estas imágenes que nos llegan con mucha frecuencia de absoluto degradación moral y física y psíquica. Y aquí tenemos que meter sobre todo a mujeres, a chicas jóvenes, ¿no? Que son grandes víctimas de esta historia. Ponen los pelos de punta a leer lo que tú explicas en este libro sobre cómo es ese proceso de esas chicas que me imagino que sueñan con a lo mejor un tipo de hombre, un tipo de sociedad que las trate de otra manera, ¿no? O el sueño de Hollywood americano. A ellas se les vende por internet que van a encontrar al hombre de su vida, el príncipe que se va a casar con ellas, que las va a llevar a vivir a una gran mansión y que va a liberar pueblos y lugares con gente oprimida por sistemas que no les pertenecen y que les maltrata, ¿no? Al final se convierten en objetos sexuales, en esclavas sexuales, y no vivirán para contarlo. Entonces esto todo yo he hecho un recorrido desde el principio, desde la estudiante adolescente, la que se convierte, la que decide ir, qué pasa cuando se ha ido, y luego testimonios de las que han logrado escaparse. Son testimonios duros. Me imagino que este libro lo hemos de leer siendo conscientes de que vamos a quizá a ver fragmentos realmente serios. Bueno, yo lo he escrito con muchísimo cuidado, he transcrito palabra por palabra, pero no me he recreado en los horrores, con pinceladas. Además, incluso las que han sobrevivido no es que se hayan explayado, pero te lleva a entender perfectamente todo. Ha sido una situación dura, ¿no? Sí. Y difícil. Me gustaría hablar sobre esa Mesopotamia, la que tú haces protagonista del libro. ¿Por qué? Bueno, es curioso porque yo empiezo todo este libro en esas universidades públicas, que son nuestras privadas, del sistema de enseñanza inglés, como decía, en Londres, y es curioso porque Londres siempre ha sido la City, ¿no? Donde llegaban los inmigrantes que querían integrarse y crear una nueva vida desde el siglo XIX, ¿no? Entonces hay un libro muy bueno de Disraeli, que era el primer ministro de la reina Victoria de finales del siglo XIX, donde él, donde él dice Londres es la nueva Babilonia, ¿no? Y la verdad es que viajando ahora sigue siendo un poco lo mismo, ¿no? Y entonces la Babilonia es siempre ese desafío del hombre a Dios, ¿no? De querer saber más que los dioses, de esa arrogancia, ¿no? Del saber malentendido. Y yo creo que eso es una clave para entender también el mundo en el que vivimos. Nosotros creemos que lo sabemos todo con nuestro internet, pero internet yo creo que al final no es más que otra torre de Babilonia. Nosotros cuando tenemos la oportunidad y vemos, por ejemplo, crónicas como la que haces tú desde estos países, ¿no? Nos parece que todo esto es espeluznante y no entendemos, no somos capaces de entender
por qué un chaval joven cae en esa trampa con la cantidad de información que tenemos hoy en día y que tienen los chicos jóvenes, ¿no? Es como que nos sorprende muchísimo. Pero no hay que confundir la información. A ver, en Internet lo que se mueve más que hechos o sistemas de conocimiento para mentes ya formadas, lo que se mueven es el mundo emotivo, son sensaciones, son impresiones, pero no te dan los andamios para construir nada, ¿no? Entonces, si eso tú se lo aplicas a un niño, a un adolescente, a una niña, a un adolescente, la vas a confundir. ¿Tú le ves a este problema? A raíz, yo imagino que libros como el tuyo pueden venir a aportar un poquito de luz, quizá a algunos padres, ¿no? que reflexionen sobre el tema. Gente joven, que también quizá creo que sería interesante, y es un libro para leer en las escuelas, ¿no? En los institutos, los chavales jóvenes. ¿Tú le ves final a este problema? No, yo creo ¿a dónde camina un poco? Yo creo que es un poco como la energía, ¿sabes? Que no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Desgraciadamente. Yo creo que el Estado Islámico será derrotado, el Daesh será derrotado, pero esa utopía malentendida, esas 1001 noches del terror malentendidas, dará paso, desgraciadamente, a otras expresiones. No creo yo que si no vamos a las raíces, no lograremos desenraizar ni acabar con este fenómeno, yo creo. Es un libro premiado, Premio Espasa de este 2016, un reconocimiento a toda una trayectoria de vida, ¿no? Yo me imagino que es importantísimo y sigue todavía apasionándote tu profesión y el poder compartir todos esos conocimientos con lectores, con gente interesada en el tema, ¿no? Yo creo que eso es un poco el gran regalo de todos estos años de trabajo, ¿no? Pues sinceramente eso espero. Muchísimas gracias, Ángela, por este libro, que espero que antes o después caiga en nuestras manos. Nos acercaremos a las librerías a por él para poner un poquito de luz sobre un tema muy difícil, un tema muy polémico, muy comentado, pero que yo creo que quizá, Ángela, al haberlo visto desde aquí y desde allí, es una oportunidad muy buena para poder profundizar más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.